Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, a todos los llamados y escogidos, como siempre, porque para ellos es la bendición de Dios. Para ellos está profetizado el amor, la sabiduría. Que la gracia y la paz estén con ustedes, bendito hermano, en este bendito día, que me permita Dios ser un instrumento de bendición, como siempre le he dicho, siempre de abrir la boca de Dios. He orado para que me pueda permitir Dios ser un embajador, ser un instrumento, y también he orado por usted para que Dios, a todo aquel que tiene hambre y sed de justicia y viene con temor a escuchar la palabra, pueda saciarlo Dios. Me pongo a sus pies, bendito pueblo de Dios, con la enseñanza número 29 en Primera de Corintios, capítulo 13, a todos los que se han suscrito y a los que están dando un seguimiento, me pongo a sus pies. Así que prosigamos. Siempre le pido la bendita palabra, la bendita Biblia en su mano, para que usted constate que todo lo que se habla es con la bendita palabra de Dios. Empezamos el capítulo 13, después de ver los dones espirituales, en el capítulo 12, después de estar viendo también en el capítulo 11 y 12 sobre la idolatría, sobre cómo debe de ser este camino, llegar precisamente al amor, que el amor, como le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, al prójimo, y para poner yo mis dones en provecho común, los dones ministeriales, según me haya sido dado, los debo de entregar con mi vida y debo de dar de gracia lo que recibí por gracia. Recordemos que Dios es amor y que todos estos dones que estamos viendo, o más bien este fruto que estamos viendo en Corintios, es que Dios nos los deja escrito, porque para poder tener este fruto, para poder tener el amor que es Dios, hay que estar en santidad, hay que estar bebiendo la copa del Señor, consagrando una vida en una cruz, dando mi vida por las ovejas y comiendo de su carne, que ya hemos visto que es la cruz, estar crucificado juntamente con Cristo Jesús. Por eso, este bendito pacto, esta bendita obra, los primeros dos mandamientos, es amar a Dios, como yo le vuelvo a repetir, que es todo el discipulado, porque amar a Dios es venir a la palabra y ser obediente a todos los mandamientos. Y una vez que durante 1 año, 2 años, recibí y fui fiel y me ayudó Dios a salir del mundo por la obediencia, entonces viene el poder amar al prójimo, el que me dé el don. Y recuerde, bendito hermano, no se lo olvide, Dios nos ha enseñado que para esto se requiere una consagración, se requiere una vida, se requiere tener a Dios y el tener el sentir de Cristo, de que únicamente nos preocupen las ovejas y no el fruto del dinero, del poder y del reconocimiento. Así que prosigamos para que Dios, mediante esta bendita palabra de verdad, le quite ocasión a todo diablo, a toda falsa congregación que engaña, y nos permita a nosotros quitarnos el velo para correr de ellos y ir a quien tenga este fruto que nosotros estamos viendo. Que recuerde que también estamos viendo que no es por obras, que si yo quiero hacer cualquier mandamiento de amar a mi prójimo sin Dios adentro, nada soy. Bien, vamos por favor con el versículo número 8. Primera de Corintios 13, 8. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vamos a meditar, bendito hermano y bendita hermana. Aquí nos está hablando del pacto y de quienes van a tener vida eterna. Los que no amaron a Dios y los que no amaron al prójimo no van a entrar a la vida eterna. Cuando venga Cristo Jesús, si lo encuentra usted amando, entonces el amor nunca pasa.
esa obra nos va a llevar a la vida eterna. Como yo le recuerdo algunos pasajes que vimos anteriormente o que le he estado recordando. El de los talentos. El de los talentos que recibió cuando vino su Señor a hacer cuentas, le entregó talentos, que es el amor, y le dijo, buen siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Así que bendito hermano y bendita hermana, el que obra, el que se ocupa en el campo, en herencia que nos trajo Cristo, el que se ocupa en la empresa de Dios y consagra su vida para dar luz, para hacer sal, para ser un cuerpo, para poner mi ministerio y mi don en provecho común, como ya vimos la enseñanza del cuerpo, entonces usted tiene vida eterna. El amor nunca deja de ser. También recordemos que Dios es amor. Dios es eterno. Dios nunca va a dejar de ser. Y los que estamos a imagen de Dios, los que somos la imagen de Dios y no del diablo, y traer la imagen de Dios aquí abajo, es estar dando la vida, como Cristo Jesús dio la vida por medio de su Padre, y fue un fruto del Espíritu Santo. De igual manera, la imagen de Dios es amar y dar mi vida para la obra de Dios. Ahora, el amor nunca deja de ser. Va a llegar un momento en que se nos acabe la oportunidad, se nos acabe los dones, se nos acabe la profecía, se nos acabe la lengua, se nos acabe todo. Porque también dice la palabra, dijo Cristo, no pasará ninguna coma, ninguna tilde de esta palabra hasta que se haya cumplido todo. O sea, que esta bendita palabra y la oportunidad, mientras no venga Cristo, la tenemos. Pero algún día muchos van a llorar porque ya no van a tener esta oportunidad, ya no va a haber profecía, esta Biblia ya no va a existir allá arriba, ya no va a haber profecía de que arrepiéntete, viene Cristo, que mira si haces esto, te va a ir bien, si no haces esto, te va a ir mal. Ya, allá arriba ya no va a haber eso, hermano, ya no hay. Allá arriba vamos a estar ya con Dios, algún día va a acabar esto es únicamente para podernos amar, para poder trabajar en la obra de Dios, pero si usted y el sello, el boleto, cuando Cristo Jesús venga para irse y le halle haciendo así, amando, y le halle estando en la cruz y dando su vida, entonces usted va a tener vida eterna. Pero si usted se sentó a beber y a golpear a sus consiervos, como dice en la parábola, entonces vendrá el crujir y el llorar por la eternidad. Bueno, entonces dice, el amor nunca deja de ser, la vida eterna, pero las profecías acabarán algún día y cesarán las lenguas. Todos los que hablan en lenguas, ya sean humanas o angelicales, van a terminar y la ciencia se acabe. También ya recordemos que vimos lo que es ciencia, es ese don de poder hablar con diversidad de ejemplos la bendita palabra de Dios para que la ovejita pueda entender. Dice en el 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora, aquí va a hablar estos versículos que siguen, ahorita vamos a ver con qué concuerda, cómo va a concordar. Aquí va a hablar de los que todavía no aman al prójimo, de los que todavía no entregan una vida, de los que todavía no sacrifican egocéntricamente lo que me puede dar el mundo, que es para mí, todos los que no han crucificado eso, bueno, en parte conocen y en parte profetizan, ¿verdad? En parte porque no tienen el entendimiento a esta bendita palabra, y para que yo pueda desarrollar cualquier don, cualquier ministerio que Dios me dé y pueda tener el pleno entendimiento y el crecimiento del varón perfecto, es cuando yo tomé mi cruz y cuando puse mi cuerpo al servicio y le dije a Dios,
heme aquí, Señor, mándame a mí, yo voy. Y que haya roto todo compromiso con las tinieblas y con la mesa de Satanás. Mientras usted no haga eso, porque recuerde que nos está exhortando desde el capítulo 12 y los capítulos anteriores, nos está exhortando a trabajar, nos está exhortando a hacer del cuerpo, nos está exhortando a poner nuestros dones en provecho común. Pero no es decir de labios, sí lo hago, sino de acción. Recuerde, su vida, una consagración total. Y mientras usted, bendito hermano y bendita hermana, o en la congregación en donde usted va, el representante no esté en la cruz y no esté bebiendo de la sangre y comiendo de la carne de Cristo Jesús, permítame, pero nunca va a poder lograr discernir el camino de la verdad. En parte conocen estas iglesias y en parte profetizan. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, en parte se acabará. Ahora, pero cuando venga lo perfecto, esto quiere decir, cuando venga la santidad, cuando venga la cruz, porque alcanzar la estatura del varón perfecto, que muchos hablan de legalismo, yo le decía cuál es el legalismo bíblicamente. El legalismo es poner cargas, como los fariseos, sin llevarlas. Y estar señalando siempre el pecado, pero ellos con ningún dedo mueven para llevar las cargas. Porque hay que predicar con ejemplo. Y con ejemplo se le está dando a la ovejita el ánimo y el testimonio de cómo era uno antes también, de cómo estaba muerto y cómo podemos hoy, por el poder de Dios, ser una criatura nueva para que esa ovejita crea también. Entonces, yo le digo que hablar de la perfección es hablar de la fe, es hablar del poderoso, es hablar del Espíritu Santo, es hablar del que venció a Satanás para cumplir todos los mandamientos. Y una vez, bendito hermano y bendita hermana, que yo estoy cumpliendo todos los mandamientos y los estoy practicando durante 1 año, 2 años, entonces voy a tener entendimiento. Aquí lo dice, mire, así lo dice. Mas cuando venga lo perfecto, que es el ministerio, que es la cruz, que es poner mi don en provecho común, entonces lo que es, en parte, se acabará. O sea, lo que yo tenía para morir, para alejarme, lo que me quitaba tiempo en parte para no ser perfecto, se acabará. Como Pablo dijo, Señor, ahora lo estimo todo como basura por el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que váyase dando cuenta, bendito hermano y bendita hermana, ¿quién es el que puede tener sabiduría? ¿El que lee 8 horas diarias? ¿El que puede ir a escuelas teológicas? ¿Al que le dan cursos de paternidad, de sexualidad, de líderes de 360 grados, de pastores conforme al corazón de Jehová? No, hermano y hermana, eso es un engaño y un veneno de Satanás. Aquí, para poder tener la sabiduría, para poder entender plenamente la bendita palabra de Dios, hay que llegar al amor, al prójimo, y hay que llegar a una entrega total. Ese es al que Dios le da la sabiduría. Y recuerde, el que llega a esa estatura tampoco se glorea, tampoco se ensancha, porque sabe que esta sabiduría es prestada y en todo momento le está dando gloria a Dios. Y aquí nos va a poner un ejemplo para fortalecer lo que se viene enseñando. Mire lo que dice. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La bendita palabra de Dios nos enseña de un crecimiento espiritual. Nos enseña
que para poder entrar al reino de los cielos, debo de morir y debo de nacer espiritualmente. Y la Biblia dice que nacemos como niños. De hecho, en Pedro dice así: recién como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Entonces, Cristo Jesús alguna ocasión, cuando los niños querían pasar a verlo y iba Cristo con sus discípulos y sus discípulos no dejaban pasar a los niños, Cristo Jesús dijo a sus discípulos: hágase un lado, déjenlos pasar. Y tomó a uno de ellos y dijo: de cierto les digo, que el que no se hace como uno de estos, no entrará al reino de los cielos. No entrará. Entonces, a mis 42 años, no los tengo ahorita ya tengo 58. A esa edad me habló Cristo Jesús en mi vida, cuando yo tenía 42 años. Entonces, me habla y me dice todo lo que hiciste. Yo pensaba que era sabio, yo pensaba que ya sabía mucho, yo tenía la sabiduría del mundo y me dijo: no sabes nada. Y si no te conviertes y dejas esa sabiduría, y si no te conviertes como un niño, no vas a entrar. Y un niño no conoce este camino, yo no conocía este camino. Y cuando yo era niño, que tenía 3, 4 meses, medio año, hablaba como niño. ¿Y qué es esto? ¿Y para qué es esto? Hablando espiritualmente, al representante, o a Dios, o a Cristo Jesús, ¿verdad? Como un niño, porque siempre nos habla Dios con ejemplos, con parábolas, con comparativas, para poder entender. Cuando un niño empieza a preguntar, empieza a palpar todo, empieza a preguntar para qué sirve cada cosa. Y piensan como niño porque están jugando, no pueden todavía dejar totalmente el mundo. Recuerde que esto es con paciencia. Ya nos ha dicho Dios en enseñanzas pasadas que un fruto que debe de tener un representante es la paciencia con una ovejita. Que no luego salga del mundo, que no luego deje ídolos, que no luego deje trabajo, que conforme va viniendo a la palabra, mediante la bendita palabra, con el tiempo le va haciendo el conocimiento de la mesa de Dios y del pecado. Y mediante la fe va dejando esta ovejita, y conforme va practicando los mandamientos, va teniendo un crecimiento de Dios. Entonces, en el ministerio también no se puede poner a un neófito, a un niño, a un recién convertido. La palabra lo dice. Se necesita tener un crecimiento espiritual. Ahora, Pablo ya está diciendo que cuando él era niño todavía no era perfecto. Todavía tenía algunas cosas, pues, de la mesa del adversario. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre y el crecimiento lo da Dios, dejé lo que era de niño. O sea, ya dejé el discipulado, ya dejé de estar preguntando, ya dejé de estar jugando, ya dejé de perder el tiempo. Y la palabra de Dios dice, cuando Dios nos habla del afán, que por más que te afanes, ¿quién podrá añadirle medio codo a tu estatura? Hablando de la estatura espiritual. También lo dice en Corintios, como lo vimos, ¿verdad? Que el crecimiento lo da Dios. Que uno es el que siembra, otro es el que riega. ¿Se acuerda que vimos quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Por qué nos quieren glorificar? Nosotros no somos nada, ni uno es el que planta ni el que riega, sino el que da el crecimiento, que es Dios. Y Dios le va a dar el crecimiento a cada quien conforme vaya practicando en el discipulado hasta llegar a la imagen, hasta llegar a ser hombre, hasta llegar en el Antiguo Testamento de igual manera como una sombra de lo que iba a venir, los que iban a la guerra que representaba hoy proféticamente el ministerio, era puro joven, adiestrado para la batalla y puro valiente. No iban niños, no iban a la guerra ni mujeres,
ni niños en el Antiguo Testamento. Ya profetizando Dios que los únicos que pueden tener hoy un ministerio, que los únicos que pueden amar, son los que han tenido un crecimiento y están adiestrados con la verdad, con la espada de la verdad, para poder amar. Bien, entonces vemos que no podemos nosotros, bendito hermano y bendita hermana, juzgar a los discípulos, a los que van empezando, sino esta palabra es para los que piensan que son ministros. Bien, dice entonces, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño y llamé. Dice, ahora vemos por espejo, fíjese bien esto, los que se están discipulando, los que no aman, los que no están en la cruz, los que no están poniendo sus dones en provecho común, los que no están todos los días con una familia dando sus vidas conforme lo dice la palabra. Bueno, los que no han logrado hacer esto, ahora vemos por un espejo oscuramente. No pueden dar cuenta porque yo me veo en un espejo en la oscuridad y no veo bien. No alcanzo a ver lo que hay. Y aquí hablamos de la noche, hablamos de las tinieblas, porque lo que me va a quitar el velo, lo que me va a quitar la oscuridad es el amor. Dice, mas entonces, cuando usted trabaje, cuando tome su cruz, cuando ame, veremos cara a cara a Dios, a Cristo, la luz. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Cuando yo soy niño, cuando era niño, veía como un espejo oscuramente, ¿verdad? En parte, también hay una profecía. Recuerde aquel ciego que se acercó a pedirle a Cristo Jesús que lo sanara y que Cristo Jesús tomó tierra, polvo, escupió, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Y dice, ve a la pileta de Siloé y enjuágate y vas a poder ver. Y cuando él iba, dice la palabra, que veía las sombras, que no veía claramente, que veía las sombras, ¿verdad? Pero que una vez que se enjuagó y una vez que pudo ver. De igual manera, hermano, toda la bendita palabra hay que meditarla. Todo tiene un trasfondo, todo lo que Dios nos dejó. Ese ciego representa el discipulado. La pileta representa ya el segundo bautizo, cuando uno tiene un crecimiento espiritual. Entonces es muy importante que si no, Pablo, más bien Dios por Pablo decía, corran con paciencia la carrera y los ojos puestos en la meta. ¿Cuál es la meta que yo debo de tener? El ministerio, el ser del cuerpo, el poder amar, el poder dar mi vida. Esa es la herencia que Dios nos trajo por medio de Cristo. Ese es el campo para ir a la vida eterna. Esto es donde podemos atesorar, donde no hay ladrón ni polilla. Eso es estar confiado, estar totalmente tranquilo de que si yo estoy haciendo estas cosas, me voy a ir a la vida eterna. Esto es que si Cristo Jesús me encuentra amando a Dios, claro, primeramente, porque yo no voy a practicar el pecado y con santidad estar dando mi amor a las ovejas. Bueno, bien. Dice entonces, más, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahí está, ya le dije cara a cara, y yo ya le he dicho, hermano bendito y hermana, que es poder ver a Dios el día de hoy. Yo ya le he dicho en enseñanzas, porque la palabra y muchos enseñan que Dios nunca ha visto, que nadie ha visto a Dios jamás. Pero yo le digo algo, yo puedo ver a Dios en un ser humano que pueda caminar en el mar. Como Cristo Jesús, le decían, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes, Tomás, y me dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque las obras que yo hago no son mías, sino el Padre que está conmigo las hace. Pero ¿sabe qué?
Los pecadores no se pueden dar cuenta cuando alguien puede estar caminando en el mar. Yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana, que mucha gente, muchísima gente que me conoció y que estuvo y que pecó, me llamaron legalista, me llamaron que no tenía yo diplomas, me llamaron que no era yo de Dios y no pudieron ver cara a cara a Dios en la persona que no peca y que tiene las alas de gran águila para gloria de Dios y que todos los días está en la cruz sin militar en la carne. De igual manera, usted también puede ver a Dios cara a cara con un hermano, con una hermana, que usted dedicó su vida y que vio cómo llegó y que le dedicó 2, 3, 4 años en santidad y que tuvo hambre y que después Dios le dio el ministerio y cómo fue su transformación. La gloria es de Dios, hermano. Hoy podemos ver a Dios, pero los que no tenemos un velo. Entonces, cuando usted ame, cuando usted ame a Dios y llame al prójimo y ponga sus dones en provecho común, entonces va a poder ver cara a cara. Porque si no, va a ser como un címbalo que retiñe. Va a ser como un metal y va a ensordecer nada más. Y aunque usted hipócritamente dé todo delante de la gente, como hacían los fariseos, y hasta su cuerpo para ser quemado, no le va a valer de nada. Ya vimos cuál es el fruto de Dios. También, ser sufrido, ser bueno, ser benigno. Vimos todo ese fruto que es de Dios. Yo espero que vayamos entendiendo, porque esos son los que pueden tener el conocimiento de la Biblia y de la verdad. Dice entonces, ahora conozco en parte, mientras no ame, pero entonces, si yo llego a la meta, si yo llego al campo, entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Y cómo fui conocido? Entonces conoceré cómo me amó Dios. Entonces conoceré cómo me predestinó Dios. Cómo me conoció por el sello. Cómo me conoció por la sangre de Cristo y por la limpieza. Cómo me conoció Dios y me puso en un ministerio. Y yo le digo, cuando usted llegue, y si ya llegó a este tamaño espiritual, usted va a poder ser deudor de Dios y ser fiel a Dios y ser agradecido a Dios y a Cristo Jesús hasta que Él llegue, hermano y hermana. Porque solamente dándonos cuenta podemos. Dice en el 13, y ahora permanece la fe aquí abajo. Mientras estemos aquí abajo, recuerda que este pacto es de fe. Y la fe es, como dijo Pablo, mire, ya le hablé yo de la fe la vez pasada. Cómo se empieza con un granito. Ahora bien, el que ya tiene una fe para mover montañas, nosotros, yo sigo teniendo la fe, ya no de las promesas que se me cumplieron hasta llegar al ministerio, porque ahora doy testimonio que Dios es veraz y que Dios me cumplió todo en mi vida por haberlo amado. Ahora estoy en un segundo paso, esperando al Señor Jesucristo y esperando la ciudad celestial y la vida eterna. Así como lo dijo también Pablo, ¿verdad? Si no hubiera resurrección, comamos y bebamos. ¿Por qué estoy peleando con fieras? ¿Por qué estoy exponiendo mi vida? ¿Por qué estoy en desvelos? ¿Por qué en cárceles? Porque si no hubiera una esperanza, si no hubiera vida eterna, mejor comamos y bebamos. Porque sabemos también que el amor y el amar es recibir afrentas, como también en enseñanzas pasadas ya lo hemos visto. Así que mire, ahorita, hermano, eche fe, eche mano de esta riqueza. Ahora permanece en la fe mientras no venga Cristo. La esperanza, ya la esperanza es la vida eterna. Cuando Cristo Jesús llegue y nos rescate. Y el amor permanecen. Porque también hay pocos en el planeta Tierra, pero permanecen todavía. Porque mientras no venga Cristo, permanece Dios y permanece esta obra. Fíjense bien, estos tres, pero el mayor de estos tres
es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué es el mayor? Claro, es Dios. ¿Por qué es el mayor? Porque la fe no nos la dejó Dios para que Él tenga fe. La esperanza tampoco la dejó Dios para que Dios tenga esperanza. No, Dios es amor. Él es el mayor de esto. Y Él es el que produce en nosotros la fe y la esperanza mientras estemos aquí en el planeta Tierra. Por eso dice, no entristezca al Espíritu Santo. No lo entristezca, hermano. No apague el fuego. El pecado paga un salario y es la muerte. No sea usted una virgen insensata que se quede cabeceando y se le acabe el aceite. Porque aunque usted siga yendo, aunque usted siga hablando de la vida eterna, si no tiene lo mayor, que es el amor, y que ese fruto nos hace trabajar en la obra, nada es usted. Entonces, Dios es eterno, pasará la fe también, pasará la esperanza, pero Dios es eterno. Y si usted tiene este fruto dentro, por sus obras, lo podemos conocer. Bien, vamos a empezar el 14. ¿Se acuerda que en el capítulo 12 hablamos de la lengua angelical y que le dije que en el capítulo 14 íbamos a entender un tema engañoso también que muchas iglesias no acatan porque no tienen el Espíritu Santo, sino que buscan fama, buscan dinero, buscan poder, buscan el veneno de Satanás y la mesa de Satanás. Bueno, pues aquí Dios nos va a dar una cátedra, una enseñanza de esto. Ahora, aquí en el 14.1 nos empieza a decir, seguir el amor. Punto y coma. Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Ahora aquí es en general. Seguir el amor. Y esto ya es a todo el cuerpo. Como yo le dije en la enseñanza pasada y en la otra, que hay diversidad de dones, pero hay dones que se nos da y que tenemos que tener el fruto toda la congregación, todos los que somos el cuerpo de Cristo Jesús, de darlo, como seguir el amor. ¿Qué es seguir el amor? Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue todos los días, y me sigue, primeramente, Cristo Jesús nos amó. Dios, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Luego, Cristo Jesús, y Dios dijo que no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Cristo Jesús dijo, síganme, porque yo voy a ir a poner la vida y voy a llegar a la cruz y voy a derramar mi sangre. Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue tendrá vida eterna. ¿Qué es seguir el amor? Seguir el amor es estar en la cruz, derramando mi sangre, siendo la sal del mundo, siendo la luz del mundo. Y ya le dije y le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, los 365 días del año con año, hasta que Cristo Jesús me pare el corazón, o hasta que Cristo Jesús venga y me lleve a la vida eterna. Bien, seguir el amor, dice, y procuren los dones espirituales, procuren los dones que cada uno se nos dio para provecho común. Ahora, ¿cómo los puedo procurar si Dios los da? Y los dejó con santidad, hermano. Yo no puedo tener el don si estoy militando en la carne, como lo vimos ahorita. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, y yo veía como un espejo oscuro. Entonces, mientras usted no procure y sacrifique su vida y deje totalmente el mundo y permita que Dios le dé una forma hasta que usted tenga la estatura
y tenga el ministerio, entonces procure todos los días estar dando en provecho común el don que Dios les dio o que le dio. Procurar los dones espirituales. Ya le dije y hablamos de esto. Hay talentos que son a la carne, uno nace con talentos, pero ningún ser humano que no sea cristiano, conforme al llamamiento celestial, ninguno tiene don. Los únicos que tenemos este regalo para poder trabajar en esta obra son los que han muerto, los que tomaron su cruz y los que tuvieron un crecimiento. Son espirituales. ¿Por qué se llaman dones espirituales? Bueno, porque lo que es de carne, carne era, y lo que es de espíritu, espíritu es. Yo era de carne, militaba en la carne, pero por fe crucifiqué mi carne y Cristo Jesús me resucitó en un ser espiritual. Y hoy soy un ser espiritual, y si no soy un ser espiritual, no puedo tener ni esta obra ni este don. Se requiere ser un ser espiritual para poder ser esto. Dice entonces, pero sobre todo que profeticen. Y aquí le está hablando a todos. Así que el amor es un don para todos y la profecía también es un don para todos. ¿Qué es profetizar? Bueno, yo o usted en el ministerio, sea profetiza, sea diácono, sea el don que tenga, siempre va a abrir la Biblia, y la Biblia, cuando tenemos entendimiento, en cualquier capítulo, en cualquier libro, en la mayoría, está profetizando Dios. Está profetizando las bendiciones y las maldiciones. Siempre está profetizando la vida eterna y lo que va a venir al hombre. Entonces, cada prédica que se da en una congregación, cuando es mediante el Espíritu, se está profetizando. ¿Y para qué es la profecía? Bueno, la profecía es para que el hombre y la ovejita tenga temor, como Noé, que se le dijo que iba a venir un diluvio y se le dijo que tenía que hacer. Para eso es la profecía. Así nos ama Dios. Porque no hay mayor amor que Dios nos revele la verdad para preparar con temor y temblor el camino espiritual. Y esa es la profecía. Hablar con denuedo, hablar con la verdad, hablar no como Elí, hablar no con palabras lisonjeras, ni persuasivas de humana sabiduría. Entonces, profetizar, pero eso solamente lo puede hacer Dios. Procuren. ¿Por qué está diciendo que procuremos? En el 14.1, estamos fortaleciendo lo que Dios me ha permitido enseñar, porque el pase a la vida eterna es amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la estatura que tiene todo llamado a llegar. Recuerde la parábola del sembrador. Pocos son los que dieron al 30, al 60 y al 100 que cayeron en buena tierra. Ya se lo expliqué yo. Pocos son los que se van a salvar. Muchos son los llamados, muchos, pero pocos son los que llegan a la cruz. Pocos son los que llegan al ministerio conforme al pacto de Dios, no conforme al engaño de Satanás. Porque conforme al engaño de Satanás se amontonarán maestros, dice la profecía. Sabrás, Timoteo, que vienen tiempos peligrosos donde se amontonarán maestros a enseñar según las concupiscencias, y introducirán herejías y rascarán el oído. Digo, de esos hay mucho. Yo estoy hablando de la verdad. Ahora, ¿usted quiere vida eterna? ¿Usted cree en Dios? Aquí está Dios. Dios nos ama, hermano. Dios nos dice la verdad. Por eso dice procurar llegar a amar al prójimo. Procuren. Para empezar a atesorar donde no hay ladrón ni polilla. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, cuando dice procuren los dones mejores, también concordando con el versículo 2, podemos concordar que hoy todos quieren hablar lenguas. ¿Y qué está diciendo? No. Procura mejor profetizar. Procura mejor el amor. Porque hoy todos quieren ese don. Y recuerda que vimos, porque no soy ojo, no soy del cuerpo.
Porque no soy brazo, no soy del cuerpo. Recuerde que ya vimos ese engaño que hay en las iglesias. De que según el don que yo tengo, valgo. Así dice también en el mundo un proverbio. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Así también están introduciendo. Satanás está introduciendo esto a la iglesia. Dime, ¿hablas lenguas? Vales mucho. ¿Eres apóstol? Vales mucho. ¿Profetizas? Te quedas abajo. Estás amando y dando tu vida y yendo a caminar al evangelio. Huelen tus pies, estás abajo. Entonces, es un error de Satanás. Pues estamos viendo, bendito hermano. Y fíjese bien, porque esto pasaba ya en aquel tiempo. Por eso Pablo despertaba. Y también Dios nos los deja vivo, porque la palabra es viva, porque sigue pasando más que en aquel entonces. Entonces mire lo que dice. Porque el que habla en lenguas, y ya vamos a hablar de lenguas angelicales. Fíjese lo que dice. No habla a los hombres. Porque las lenguas de hombre hablan al hombre, como le puse el ejemplo en el libro de los Hechos. Pero las lenguas angelicales no hablan a los hombres, sino a Dios. Aquí está lo que le decía. Hablo esto porque es lo que yo escucho casi siempre a los que tienen, o más bien a los que engañan, se aprenden de memoria algunas frases y así hablan, ¿verdad? Yo no hablo en lenguas, pero conozco quién habla en lenguas. Y ese don existe y sigue existiendo. No, yo nunca le voy a estar señalando qué don tiene cada quien, porque nosotros lo que hace la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. El que se gloríe, gloríese con Dios. Pero aquí, en esta congregación, por la voluntad de Dios, hay quien hable en lenguas también. Ahora bien, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y el que está hablando en lenguas, como vamos a ver, tampoco sabe lo que le está hablando a Dios. ¿Qué dice entonces? Sino a Dios, pues nadie le entiende. En la congregación nadie. Aunque por el Espíritu habla, fíjese bien lo que dice, misterios. Por medio del Espíritu está hablando misterios, no para Dios, porque Dios sí entiende. Ahora, el don de lenguas lo dejó Dios para glorificarle también. Mire, yo le voy a poner un ejemplo, ¿va? Señor, eres grande, eres poderoso. Y está utilizándome el Espíritu Santo para exaltar a Dios, para glorificar a Dios. Pero en una lengua celestial que ni yo conozco, si tengo el don de lenguas, ni tampoco el que está viniendo a la congregación conoce lo que estoy diciendo. En misterio lo está haciendo para glorificar a Dios. Dice, pero el que profetiza, el que enseña la palabra, y fíjese bien, ¿cómo es más importante ese don? Aunque todos los dones son importantes, pero para Dios, porque la palabra es Dios, ¿cómo es más importante ese don de dar la palabra, de ser un maestro, de enseñar, que el de hablar en lenguas? Pero hoy, el que habla en lenguas, las ovejitas, que no son ovejitas, son cabritos engañados, están alabando al hombre. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. O sea, las lenguas no edifican. Pues si no entiendo, es como yo le ponía el ejemplo ayer, ¿verdad? Voy a hablar lenguas. Y abro la Biblia y usted está ahorita. Y empiezo, ¿verdad? Que esto ahorita ustedes nos rezamos afronto la vez con Terry. No pensar la chin que se cae. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Me entendió? No me entendió. Pero desde que empezamos la palabra y en todas las enseñanzas pasadas, estamos profetizando. Porque si yo me la paso hablando en lenguas, como en muchas congregaciones, ¿qué edifica eso? ¿Qué le va a edificar a usted si no entiende? Bien, palabra de Dios. Entonces dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar el templo, para edificar sus vidas, y exhorta y consuela. Porque la palabra nos exhorta, y la palabra también, cuando nos exhorta y estamos haciendo algo que no es la voluntad de Dios, y empezamos a practicar la verdad,
nos consuela, nos viene otra vez la luz, nos viene otra vez la sanidad, pero por el que profetiza. Dice, el que habla en lengua extraña, y extraña es porque es un misterio, nadie la conoce. Asimismo se edifica. Ahora, bien, fíjense bien, ¿por qué se edifica a sí mismo? También podemos comprender. Porque probablemente el que habla en lenguas esté también pidiendo para, Señor, dame sabiduría, sin que él entienda, porque también hay una cita bíblica en donde dice que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles a Dios para pedir por nosotros lo que nos conviene. Hay una cita bíblica que habla de eso. Así que yo le pongo el ejemplo. Por ejemplo, una persona puede estar orando, Señor, dame por favor un trabajo, un discípulo, ¿verdad? Para mantener a mi esposa y a mi hijo. Y el Espíritu Santo le dice, no le hagas caso, quítale todo trabajo, dale entendimiento, dale trabajo, dale por añadidura, pero no. Y el Espíritu Santo intercede, así dice. A veces no sabemos qué pedir ni cómo pedir, pero el Espíritu Santo, y esto generalmente es cuando somos discípulos. Ahora bien, cuando el que habla en lengua se edifica a sí mismo, es que el Espíritu Santo puede estar pidiendo para esta persona, que es un ministro, sabiduría sin que lo sepa. Entonces, yo, por ejemplo, ya no estoy para edificarme a mí mismo. Hay quien me edifica, que es Dios todavía. Pero una vez que yo alcanzo un ministerio y una estatura, entonces Dios me dice, eres sirviente, ya te sané, ahora ve y no seas egocéntrico, ahora ve a edificar a otro, ahora ve y dale a otro, ahora ve y da lo que recibí por gracia, como nuestro Señor Jesucristo. Una vez que trabajó con sus discípulos durante 3 años y medio, todos los días, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, les dijo, ahora les toca a ustedes. Ahora les toca ir. Ahora hagan como yo hice con ustedes. Y ahora nosotros nos toca edificar y ya no ver por nosotros mismos. Dios es el que me sigue edificando. ¿Vamos entendiendo? También dice la bendita palabra de Dios, para que podamos entender bien esto. Pablo algún día dijo, y nosotros somos consolados para consolarlos a ustedes. Entonces, un ministro, alguien que ya tiene un crecimiento, ya no le estoy pidiendo a Dios, automáticamente me consuela, automáticamente me edifica, ¿verdad? Claro, amando al prójimo y amando a Dios. Entonces, yo ya no busco mi edificación. ¿Por qué si ya soy templo, hermano? ¿Por qué si ya tengo el ministerio? Mire, estamos edificando el templo de que vino a ser Cristo Jesús con su sangre mediante la iglesia para que usted el día de mañana llegue a ser templo. Pero una vez que ya terminamos la construcción y usted es un ministro, ¿qué más puede edificar? Entonces ya Dios lo utiliza como un embajador. Entonces, bien, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, ¿qué vale más, hermano? ¿Ser egocéntrico? ¿Ver por mí mismo o ver por la iglesia? Esto no quiere decir que el que habla en lenguas deje de hablar en lenguas, ¿no? Vamos a ver que lo tiene que hacer en secreto, ¿verdad? Porque si lo hace frente a una iglesia, a nadie edifica. Según Dios, a nadie le sirve. No hay ningún fruto ahí, sino los que lo hacen y son desobedientes es para buscar la gloria de los hombres. Es porque tienen el veneno de Satanás. Dice en el versículo 5, así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, porque los corintios todos querían, como hoy también, todos quieren ese don. Y no buscan el de la profecía, no buscan el del amor, porque Satanás les dice, vas a ser como Dios, si tú hablas en lenguas te van a adorar. Y lamentablemente los corintios todavía eran niños, pensaban como niños. Recuerde que les está diciendo, acabamos de ver un exhorto en la cena del Señor, en la institución. Estaban siendo formados. Por eso tenían ese fruto.
Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, ¿verdad? Para que también los edificara Dios personalmente en secreto. Pero más que, dice, pero yo, Pablo y Dios, la palabra de Dios, pero yo deseo más, que en vez de que hablen en lenguas, deseo más que ustedes profeticen. Porque mayor es el que profetiza que el que habla. Fíjese bien, ahí está. Mayor es aquel que está enseñando. ¿Y por qué mayor? No habla, si dice Dios, porque también podemos malentender la palabra, porque dice que en el cuerpo no hay disensión, que es lo mismo. Si es el ojo, si es brazo, es lo mismo. Que de hecho los que son menos vistos, ya lo vimos la vez en pasada, la vez que son los más importantes. Entonces, dice que ¿por qué es mayor el que profetiza? Porque el que profetiza está atesorando, está recibiendo un crecimiento espiritual, está recibiendo más bendición que el que se la pasa hablando para impresionar. Ascarabajá, ascarabají. Porque si usted está enseñando la palabra de Dios, está edificándose, está usted teniendo más poder de Dios, está usted atesorando en la vida eterna. Por eso dice, procuren mejor este don en vez de estar impresionando. Porque también el que está hablando a la gente así, quiere gloria del hombre, como le dijo. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora fíjense, a no ser que este varón interprete también las lenguas, o bien que haya alguien que las interprete. Porque yo no digo que no puede hablar Dios también y puede profetizar o puede darnos una enseñanza en ese momento que se esté predicando y que el que habla en lenguas tenga también el don de interpretación. Para edificación, fíjense, para edificación, le voy a poner un ejemplo, por decir, estoy yo hablando de la cruz, por ejemplo, y de repente empiezo a escarbar aquí, y de repente Dios me da la revelación y digo, ¡ah! Hermanos, dice Dios que aquí hay hipócritas que dicen amén y que no están cargando con la cruz. Manda a decir Dios que hagan frutos dignos, que no se burlen, que no murmuren en sus corazones. Un ejemplo. Y es para edificación en ese momento de la iglesia. No es para que no entienda la gente. Bueno, dice, y edificar, recuerde que es construir. Es llegar a terminar en alguien el templo, que llegue a ser el día de mañana el templo y un embajador. Eso es la edificación. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, porque Pablo tenía el don de lenguas, ¿qué aprovechará a ustedes? ¿Qué les aprovechará? Si no os hablaré con revelación. O sea, si no las interpreto, ¿qué provecho van a tener que yo hable en lenguas? Para ustedes, ¿qué provecho van a tener? ¿O qué provecho van a tener si no les hablo con ciencia o con profecía o con doctrina? Y llego y les hablo en puras lenguas. Recuerde, hermano y hermana, que lamentablemente esto estaba ocurriendo ya con falsos. Recuerde que ya vimos desde el capítulo 7 y 8 que estaban entrando falsos representantes a querer engañar y a querer impactar, porque estos hijos del diablo se disfrazan de ángeles de luz y engañan a mucha gente que no lee, que no conoce, que no tiene sabiduría. Entonces, recuerde que es más edificante profetizar y enseñar la palabra que el estar hablando en lenguas, porque eso no aprovecha para nada. Dice en el versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, fíjense el ejemplo que va a poner, como la flauta o la cítara, si no dieren distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ahora, de igual manera, fíjese bien, pone instrumentos musicales. Aquí, un instrumento musical se toca
pero no tiene letra, no se la entiende. Se oye la melodía, como las lenguas. Ascaro aquí, haz que estoy escuchando una. Pero si no se le pone letra a la música, no se entiende tampoco, hermano y hermana. Si yo nada más voy con una flauta, a eso se le llama música instrumental, aquí en México y en muchas partes del mundo. Hay gente que le gusta, ¿verdad? Pero Dios nunca dejó, hablando bíblicamente, nunca dejó música instrumental. Dejó que le alabáramos también. Y aquellos cristianos, aprovechando que escuchan música instrumental, aunque digan que es cristiana, ¿verdad? Y que tengan la tonada de alguna, la alabanza es para alabarle y cantarle a Dios, no para usted, no para que se relaje, porque mi relajamiento es el tener a Dios, hermano. Yo no necesito estar escuchando música relajante para dormir, música, porque la música no se hizo para nosotros, se hizo para Dios, se hizo para glorificarle. Pero si yo también a Dios le hago, me va a decir, ¿qué es eso? No entiendo. Pero si yo le digo, Cristo es mi Señor, me dio la cruz y le canto, entonces sí, con tonada y con música. Es lo mismo aquí. Si yo hablo lenguas, nada más es el sonido. Pero si hay intérprete, pues es la alabanza, para poder entender. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque bueno, la trompeta era también para prepararse para la batalla. ¡Tutú! ¡Tutú! Y sabían que ese sonido era para... Pero si hago... Es un sonido incierto, ¿eso qué? No me prepara. Tenía que tener cierto sonido para ir a la batalla. Bien, en el Antiguo Testamento, recuerda, hermano, que está hablando y está poniendo ejemplos del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los atalayas que cuidaban la ciudad de Jerusalén y estaban en un lugar alto, cuando veían venir al enemigo, se tocaba trompeta y los de adentro tomaban su yelmo, escudo los guerreros, para proteger la ciudad. Pero por eso pone estos ejemplos, ¿verdad? Pero era cierto sonido que tenían que hacer con la trompeta. Así también ustedes, si por la lengua no dierais palabra, bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? ¿Por qué hablas al aire? Ahí está, ya puso de ejemplo, ¿va? Yo empiezo a hablar, ascabrají, como hacen muchos. ¿Y qué edifica, hermano? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué no edifica nada? Ahora yo he visto, ¿no? Muchos que están dando, por ejemplo, yo estoy dando esta enseñanza. ¿Y sabe qué, hermano? El que no toma su cruz y me sigue todos los días, ¡ascarbajá! No va a seguir a Cristo. Y fuera, porque... Y están metiendo y mezclando la profecía hoy con la lengua. También está prohibido. Porque en vez de estar perdiendo el tiempo 15 o 20 minutos en esa lengua, mejor dedíquese a enseñar la palabra, a edificar la palabra. Ya le dije, los que hacen esto, aparte de que son desobedientes, si es que tienen el don de lenguas, porque hoy no lo tienen, hoy más bien se aprenden de memoria ciertas palabras hebreas y quieren impactar, ni siquiera tienen el don. Pero esto es, bendito hermano, para el que llegue a tener un crecimiento, para el que llegue a tener una forma, para el que verdaderamente hable lenguas. Dice entonces, porque si yo hablo en lenguas, hablo al aire, no es edificante, nadie lo va a entender. Versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ahora ya está poniendo aquí, ¿cuántas lenguas hay en el mundo? Ruso, chino, latín, castellano, inglés, inglés, y muchos otros idiomas más, pero ninguno carece de significado. Ahora, yo escucho hablar, por ejemplo, en chino, y yo no entiendo, tiene un significado.
El que me está hablando me quiere decir algo, pero yo no le entiendo. De igual manera, el que habla en lenguas tiene un significado. Para nosotros es un misterio, pero tiene un significado, recuerde, para Dios o para la iglesia si hay quien interprete. O yo también interpreto, si tengo lenguas. Ahora dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. En pocas palabras, yo pongo ahorita un noticiero en japonés y me quedo escuchando una hora, no le entendí nada. Nada. Y si yo también, por videollamada, le digo a ese japonés, oye, esto, tampoco me va a entender. Va a decir, no lo entiendo, ni yo lo entiendo. Bien, entonces, un ejemplo muy claro, aquí pone en el capítulo 14, no con un versículo, hermano, sino con muchos versículos. Para que usted, si está en una iglesia de esas, sálgase. No está ahí la verdad. Están pecando, están tratando de impresionar a la gente. Dice en el 12, así también ustedes, pues, que anheláis dones espirituales, no anhelen el de lenguas, no anhelen, procurar abundar en ellos para edificar la iglesia. O sea, abunden en los dones más bien que edifiquen a la iglesia. El profetizar, el amar. Ahora, yo, aunque quiera el don de lenguas, como vimos, no lo voy a tener, porque Dios reparte como quiere. Aunque yo lo desee, no lo voy a tener. Porque esta iglesia ya estaba procurando el hablar, Señor, dame hablar en lenguas. ¿Qué dijimos? Y Dios reparte a cada uno como Él quiere. No es como yo quiera. Pero hay muchos que enseñan mal. Yo ya le he dicho por qué está la palabra. Para quitar el fundamento de Satanás. Porque yo en la congregación donde iba antes, me decían, ¿qué escuela? En la escuela teológica, ¿qué quería escoger? ¿Qué carrera quería? Si la de apóstol, la de pastor. Ahí está. Esta palabra es para deshacer la obra de Satanás. Dios es el que da los dones. Y de igual manera, hermano y hermana, si Dios a usted y a mí no me quiere dar el don de lenguas, yo no lo voy a procurar. Ni lo he procurado nunca desde que yo sé esto. Y yo no hablo don de lenguas y estoy muy a gusto porque el don que Dios me ha dado edifica, que es profetizar y es el amor. Es enseñar la palabra. Eso está edificando y ha dado un fruto de edificación. Pero si yo hablara en lenguas, ¿qué voy a edificar a la iglesia? Más que a mí mismo. Bien, bueno, bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora. Yo espero que esta bendita palabra de Dios a los que mansos, a los que están poniendo atención y dando un seguimiento, yo deseo de todo corazón que sea para que tenga vida. Así que la gracia y la paz se queden con ustedes. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 30, con el versículo en donde nos quedamos. Me despido con un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.